Hoy voy a contarte una novela muy interesante, espero te guste. Novela, El viento del boom. Capítulo 1, Las raíces que cruzaron el Atlántico. El boom latinoamericano no fue un fenómeno literario que surgió de la nada, fue la explosión de un volcán dormido, alimentado durante siglos por la herencia colonial, la mezcla de razas, lenguas y mitos que navegaban entre las calles empedradas y las montañas de América Latina. En la década de los 60 y 70, cuando el mundo miraba hacia el norte en busca de respuestas, fue en el sur donde las historias comenzaron a hacer temblar la tierra. Todo empezó en los pequeños pueblos de tierras polvorientas y ciudades cargadas de historia. América Latina, una región marcada por la desigualdad y los sueños frustrados, encontraba su voz en los escritores que con sus plumas esculpían realidades fantásticas y desafiaban el poder con imaginación. Era una época donde el realismo mágico comenzaba a infiltrarse en la vida cotidiana de sus personajes, uniendo lo real y lo extraordinario en un mismo tejido narrativo. Uno de los escritores más influyentes de esta era, Gabriel García Márquez, siempre decía que en los pueblos de su infancia no existía la diferencia entre lo fantástico y lo real, pues ambos convivían como si fueran uno solo. De ahí nació Cien años de soledad, una obra monumental que no solo redefiniría la literatura latinoamericana, sino que también abriría las puertas al resto del mundo para mirar más allá de las fronteras. Fue el primer viento que llevó consigo las voces de una generación. Capítulo 2, El círculo secreto. Mientras las dictaduras militares imponían su ley en muchas partes del continente, un grupo de jóvenes escritores comenzó a tejer una red de resistencia. A veces, sus reuniones eran en cafés abarrotados de humo en Ciudad de México o en apartamentos modestos en Buenos Aires, mientras otras veces se reunían en La Habana, en pleno corazón revolucionario. Eran jóvenes, llenos de ideales y de una pasión febril por contar las historias que sus países callaban. Julio Cortázar, el rebelde argentino que creía que las reglas literarias estaban para romperse, sorprendió al mundo con Rayuela, una novela que invitaba al lector a saltar de un capítulo a otro como si fuera un juego de azar. A su lado, el peruano Mario Vargas Llosa, con su incisiva crítica social y política, se convirtió en una voz contundente que cuestionaba los sistemas de poder. En Chile, José Donoso se adentraba en los rincones más oscuros del alma humana con El lugar sin límites, mientras que Carlos Fuentes desde México trazaba el intrincado retrato de su país con La muerte de Artemio Cruz. Juntos, no eran solo escritores, eran cronistas de un continente en ebullición, donde el pasado colonial, las promesas de modernidad y la opresión dictatorial chocaban en un torbellino de ideas. Lo que unía sus obras era una especie de conspiración para derrumbar las fronteras de la realidad, para mostrar que en América Latina lo cotidiano era tan fabuloso como lo imposible. Capítulo 3, El legado que nunca muere. A medida que sus libros eran traducidos a decenas de idiomas y llegaban a librerías de todo el mundo, el boom latinoamericano se convirtió en un fenómeno global. Europa, Estados Unidos y Asia comenzaron a ver América Latina no como una periferia exótica, sino como un centro vibrante de innovación literaria y cultural. Era como si las voces que habían sido silenciadas durante siglos por la colonización y la explotación finalmente tuvieran la oportunidad de resonar en el escenario mundial. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Algunos críticos señalaron que el boom había creado una imagen idealizada de América Latina, centrada en lo exótico y en el realismo mágico, dejando de lado otras realidades igualmente complejas. Pero, a pesar de las críticas, lo que quedó claro fue que el boom no fue solo un movimiento literario, fue una declaración de independencia cultural. Y aunque muchos de los protagonistas del boom han dejado este mundo, su influencia sigue viva. Hoy en día, jóvenes escritores y escritoras de toda América Latina continúan rompiendo esquemas y desafiando normas, tomando el relevo de aquellos gigantes que alguna vez soñaron con cambiar el mundo a través de la literatura. El boom no terminó, simplemente cambió de forma, adaptándose a nuevas realidades y generaciones. Al igual que el viento que lo inició, sigue soplando, llevando consigo las historias, los sueños y las luchas de un continente que, como sus letras, nunca dejará de reinventarse.